Bendiciones, bendiciones. Continuamos aquí, estamos en la cabaña, en el sector de Río Sucio, entre Supía y Río Sucio. Y seguimos trabajando sobre nuestro trabajo del taller, del ministerio que hemos querido empezar a crear. Digamos que las capacitaciones que queremos empezar a subir aquí cada semana, siquiera unas 2 o 3 que tengan que ver con nuestro implemento de visión. O sea, es un estudio bíblico que queremos llevar a cabo con cada uno de nosotros, con cada persona que quiera entrar, que quiera capacitarse, que quiera conocer lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio. Y si usted de alguna parte nos ve, si usted quiere participar, quiere tener este material, es cuestión que nos escriba al 321-708-8264 y diga quiero el material. Entonces nos ponemos de acuerdo para yo enviárselo vía PDF, sea para que usted lo estudie desde su celular o tablet o para que usted lo imprima y allí va a tener este material. Y por qué no, dependiendo de cualquier lugar donde esté, de repente levantar un ministerio, de repente capacitarse, de pronto cuando usted conozca la visión, de repente Dios coloca o coloca el querer como el hacer y levantar ministerio allá en cualquier lugar donde cada uno de nosotros estemos. Bueno, el llamado de Dios, estamos en el tema del llamado de Dios y vimos en varias oportunidades por qué Dios nos está llamando, nos escogió, dice la Biblia, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el llamado de Dios. Y hablamos de que hay dos llamados o hay varios llamados en la presencia del Señor. La primera, cuando el Señor Jesús te escoge para que seas parte de su familia. Una cosa es ser hijo, otra cosa es ser criatura. Entonces él le mira, lo escoge, el Espíritu Santo le redarguye de pecado, usted viene a la palabra, recibe al Señor como su Salvador y empieza a pertenecer a la familia del Señor Jesús. Pasado el tiempo, cuando tiene este conocimiento, hay un llamado, yo lo diría como un segundo llamado, donde lo llama a su servicio. La Biblia dice, todos somos llamados, pocos los escogidos, o sea, donde lo escoge al servicio, a servirle en cualquiera de los ministerios que propone Dios. Y precisamente de ese llamado es el que estamos hablando. Y les voy a hablar voy a tomar 2 ejemplos, de pronto 3, pero en este momento voy a tomar el ejemplo de Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, la Biblia cuenta de Abraham, el llamado de Abraham. La Biblia dice o enseña que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, Mesopotamia o lo que hoy es Irán. Él vivía allí, un lugar pagano, idólatra, con costumbres lejos de Dios, pero Dios le escoge, Dios le llama. Con esto que está enseñando Dios, que Él no escoge una persona porque sea santa, o porque sea sabia, o porque sepa llevar la religión, ¿no? Bueno, lo último que Él mira, es lo que mira su corazón listo para que esté dispuesto a servir, para que esté dispuesto a levantarse, para que esté dispuesto a llevar el mensaje de Dios a donde quiera que vaya. Y ese era Abraham. Y dice la palabra del Señor, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Damos gracias al Dios y Padre Celestial por esa bendición. El llamado de Abraham representa una persona que es escogida desde la idolatría, porque Abraham era idólatra, desde la costumbre pagana, desde los paradigmas humanos, donde creen que buscar a Dios es arrodillarse a un ídolo, tener la costumbre del abuelo, del bisabuelo, de los padres, aunque de repente eso no adore a Dios. Ese era Abraham. Abraham tenía una costumbre pagana. Abraham venía desde los padres, venía desde su nación, una nación pagana, idólatra. Pero Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, lo saca, lo escoge y le dice, vete al lugar que yo te mostraré. Lo llama primero, y óigalo bien, y cada llamado tiene su recompensa.
En el versículo 2 le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, Dios les saca de una familia, de una casa, de una nación, para que Abraham sea su propia nación, para que Abraham sea la persona que Dios quiere que sea. Es una especie de llamado que Dios le hace a usted, porque hay diferentes tipos de llamados. Yo voy a ver 2 o 3 ejemplos en este instante, pero hay diferentes tipos de llamado. Abraham es uno de ellos. Lo escoge desde la inmundicia, lo escoge desde la idolatría, lo escoge desde la parte pagana y utiliza ello para traerlo y dice, y serás bendición. Y mire lo que dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un llamado para crear, es un llamado para empezar de nuevo. Todo llamado, óigalo bien, segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí es donde usted tiene que mirar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. El llamado, en la revelación de Jesús en su vida no es casualidad. Revelación, óigalo bien, porque vuelvo a tocar el primer tema de criaturas o hijos, para que usted pueda comprender este tema del llamado de Dios, o esta segunda parte del llamado de Dios, donde vemos la importancia de ser llamado. Para que usted pueda entender este tema, usted tiene que o debe de darle un repasón a criaturas o hijos y el nuevo nacimiento, porque el tema es que cuando el Señor le llama para borrar el pasado y empezar de cero, para empezar a hacer un trabajo con cada uno de nosotros, y ese trabajo tiene que ver con rompimiento, ese trabajo tiene que ver con sacar todo lo que no nos sirve, todo lo que traemos de atrás, todo lo que traemos del pasado. No, pero es que yo renuncié, es que yo perdoné, es que no depende ni siquiera de nosotros, son fortalezas que traemos desde nuestros ancestros. La pobreza es fruto de la idolatría, del ocultismo, de la hechicería que manejaron nuestros abuelos. La enfermedad, las situaciones que pasan en el matrimonio, en los hijos, enfermedades mentales, un montón de situaciones que surgen, vienen desde nuestros ancestros, y ahí es donde usted y yo tenemos que abrir la mente y el corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Abraham fue esa persona que el Señor tomó de un lugar pagano, de un lugar sin oficio, de un lugar sin futuro, y lo trajo y lo escogió entre la multitud para llevarlo a un lugar más amplio, a un lugar más poderoso. Obviamente esto trae un proceso, y el proceso de Abraham duró 25 años, porque el Señor lo escogió en medio de la multitud y le dio promesa: te bendeciré, te multiplicaré, te haré grande, te engrandeceré. Pero el tema es que Abraham lo primero que dijo: Señor, necesito hijos. Y Abraham no podía tener hijos, la esposa era estéril, y le fue cogiendo la edad y le fue cogiendo la edad. Pero la promesa de Dios, una de las cosas que nos enseña Abraham, es soltarnos a nosotros mismos, es morir a lo que nosotros podemos hacer y dejar que Dios haga en nuestras vidas como Dios lo quiere hacer. Le voy a dar un segundo ejemplo. El llamado de Isaac, el llamado de Jacob es muy parecido, es muy, digamos que son palabras confirmadas de lo que Dios le dice a Abraham. Pero le voy a hablar de Moisés. Le voy a tomar ese otro ejemplo y le voy a hablar de Moisés. La Biblia dice que Moisés, desde que estaba en el vientre, fue escogido por Dios. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque cualquiera que tenga un decreto de muerte desde su vientre, ya hay un propósito de Dios en él. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque si usted fue rechazado, porque si mamá no lo quiso tener y usted nació, porque si mamá tomó medicamentos y usted nació, porque si mamá lo rechazó, papá lo rechazó, porque desde niño usted ha sido despreciado, humillado, ultrajado, abandonado, tenido en poco, es porque hay un propósito de Dios en su vida. Y ese fue Moisés.
Moisés no fue rechazado por los padres, pero fue rechazado por el diablo. Satanás ya había declarado muerte para Moisés desde antes de nacer. El destino de Moisés era morir. Y la Biblia dice que sus padres se las ingeniaron para guardarlo durante 3 meses. Y cuando ya fue imposible guardarlo, cuando ya fue imposible ocultarlo, la Biblia dice que su madre lo tiró en una canastilla hecha de brea, cubierta con brea, y la tiró al río Nilo. Y allá lo tomó la hija de Faraón, una mujer que no había podido tener hijos, y lo tomó como hijo y lo adoptó como hijo. Y Moisés estuvo 40 años viviendo como príncipe en el palacio de Faraón. 40 años educado, 40 años con costumbres paganas, 40 años idolatrando, 40 años adorando a otros dioses, pero llega el momento en que Dios empieza a cumplir el propósito en Moisés y crea una circunstancia. Yo no sé si hay una circunstancia que está pasando en su vida, yo le estoy hablando a alguien. Una circunstancia puede ser una enfermedad, una circunstancia puede ser un pleito en el hogar, una circunstancia puede ser las drogas en los hijos, una circunstancia puede ser una enfermedad de cáncer que el médico dice que ya no hay nada que hacer. Una circunstancia puede ser una demanda judicialmente donde van a perder todo lo que tiene. Una circunstancia puede ser una situación difícil que usted cree que no tiene solución, pero Dios la está permitiendo para glorificarse en su vida. Escuche lo que le estoy diciendo, Dios se va a glorificar en su vida. Entonces Dios crea una circunstancia en Moisés y lo hace huir de Egipto. Sale huyendo como un asesino y está 40 años en el desierto. Moisés pasa 40 años en el desierto, se olvida de la opulencia, se olvida del oro, se olvida de los buenos trajes, se olvida de la comodidad, se olvida de la comida en abundancia, se olvida de todo, porque en el desierto lo único que hay es sequedad, lo único que hay es hambre, lo único que hay es calor, lo único que hay es escasez. En el desierto aprendemos a depender de Dios, allí es donde nos habla Dios. Y Moisés estaba 40 años ya condicionado a su vida, ya condicionado a que nada iba a pasar. Y de repente Dios le dice, en Éxodo capítulo 3, la Biblia dice que desde el capítulo 2, el pueblo clamó, se cansaron de la esclavitud, se cansaron de vivir subyugados por el enemigo, se cansaron de la servidumbre, se cansaron. Hace 430 años ellos están siendo esclavizados, pero ahora nació una generación que se sacudió, una generación que quiso ir por su bendición, una generación que se levantó para ir por su bendición. Y dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en la llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, henme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios y dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido sobre mí, delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mira el llamado, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo de los hijos de Israel. Hay un llamado, hay un mandato. Ese tipo de llamado también nos surge a cada uno de nosotros, porque el llamado es con propósito. El Señor no le llama solo a sentarse, el Señor no le llama a ser oidor, el Señor le llama a ser hacedor. Y el Señor llega y lo llama y le dice, he oído el clamor de mi pueblo, he escuchado sus gemidos, también he visto la aflicción con que los egipcios los oprimen. Entonces he descendido, dice Dios, mira lo que dice, he descendido para librarlos. Y aunque el Señor desciende, utilizas a Moisés para que vaya
Ve por tanto ahora y liberta a mi pueblo. Amado hermano y amigo, usted que me está escuchando, hay una situación que Dios está haciendo en la vida suya y en la vida mía. Cuando el Señor nos escoge con propósito. Escogió a Abraham con propósito, para que fuese el padre de la fe. Escogió a Isaac, escogió a Jacob, ahora escoge a Moisés, para que Moisés, con una sola vara que tenía en su mano, se vista de valor y vaya y liberte al pueblo. La historia es muy larga, Éxodo, el Pentateuco, cuenta toda la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y le digo algo, una sola vara bastó para Moisés liberar ese pueblo. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Porque el Señor no necesita riqueza, el Señor no necesita fuerza, porque Él es todo, Él es la riqueza, Él es la fuerza. El Espíritu de Dios que Él nos da a nosotros es el que nos empodera para ir y trascender, para ir y cumplir, para ir y romper lo que se tenga que romper, con tal de cumplir el propósito de Dios. Hay un propósito de Dios en su vida, hay un llamado de Dios en su vida, hay algo que Dios está empoderando. La pregunta es sencilla, ¿lo desea o no lo desea? ¿Lo quiere o no lo quiere? Porque si usted lo quiere, yo le invito para que haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti y pido perdón por todas las fallas que he cometido hasta hoy. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, excepto como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Empodera mi vida, que el Espíritu de Dios me llene para que yo pueda cumplir el propósito que has delegado en mí, con entendimiento, con responsabilidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice el que está conectado, bendice el que se va a conectar después. Bendice aquella persona que va a ver este video y que lo siente como suyo, siente un propósito, siente un llamado. Empodéralo con tu Espíritu Santo. Tráelo a sus caminos en el nombre de Jesús. Vuélvale su corazón a ti, Padre de la gloria. Empodéralo de lo que Dios le ha dado. Irrevocable es el don y el llamamiento. Le estoy hablando a alguien que de repente está arrinconado, está subyugado. De repente le han dicho que ya no sirve, que ya el llamado pues, ya pasó, que ya no tiene nada para dar. Hoy el Señor le dice, te activo. Hoy el Señor le dice, le levanto. Hoy el Señor le dice, vuelve a empezar, vuelve a iniciar, porque apenas estoy iniciando contigo. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y empodérate, porque lo que viene es grande. Eres el Moisés de la época, eres el Abraham de la época, y lo que yo lo llamo y lo activo para llevar mi mensaje, para hacerlo con propósito a toda aquella persona que se levanta hoy en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Les amamos, pero recuerde que Dios les ama mucho más.